a este tema. Se le concede entonces el uso de la palabra a la asambleísta Doris Solís, ya la vemos en pantalla Adelante, y asambleísta Solís. estamos pendientes a su Gracias, intervención. De presidente. inmediato, Un la saludo a asambleísta todos Doris los Solís. colegas, miembros de la Asamblea Nacional y a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen en esta tarde. Efectivamente, coincido con todos quienes me han antecedido en la palabra. Este es uno de los debates fundamentales de nuestra Asamblea Nacional, la reforma a nuestra propia ley, a la ley orgánica de la función legislativa. Como bien han señalado varios de los colegas parlamentarios, esta ley data de julio del 2008 y fue resultado de un mandato constitucional inmediato luego de haber aprobado la Constitución de Montecristi y dentro de un contexto de transformación del Estado que le otorgó a la legislatura un papel fortalecido tanto en el ámbito de la legislación, en el ámbito del seguimiento a la y aprobación del presupuesto y en el ámbito de la fiscalización. Esta ley ha cumplido 11 años de vigencia y efectivamente es oportuno que pueda ser reformada, que pueda ser mejorada de cara al futuro. Por ello, quiero empezar mi intervención refiriéndome precisamente a cuáles son esos ejes y esos conceptos que deben guiar la reforma de la ley orgánica de la función legislativa. Creo que esos conceptos y ese enfoque debe ser fortalecer el Parlamento ecuatoriano desde una perspectiva de fortalecer democráticamente a una de las instituciones claves del sistema democrático del país. Pese al mal momento que vive el Parlamento ecuatoriano, creo que precisamente de lo que se trata es de plantear una serie de mecanismos y propuestas que vayan en dirección a su fortalecimiento, a su reivindicación como una institución fundamental de la democracia ecuatoriana. Por ello, quiero hacer una pequeña digresión, presidente, sobre aquellas propuestas que buscan debilitar el Parlamento, debilitando el número de miembros y otros planteamientos incluso que ya con un carácter puramente electorero se hacen en este momento. Yo creo que cuando uno tiene un problema, una enfermedad en su mano, no se corta la mano, busca la manera de subsanar, de mejorar el estado de salud de este miembro del cuerpo humano y es lo que tenemos que hacer precisamente con la Asamblea. De modo que expreso mi desacuerdo a aquellos planteamientos de reducir, por ejemplo, a un asambleísta por provincia. Increíblemente he oído a un precandidato indígena este planteamiento, lo cual además redundaría en una mayor exclusión a la participación que ha costado tanto esfuerzo precisamente a los diversos sectores tradicionalmente excluidos en los espacios de decisión política. No se resuelve las limitaciones del Parlamento ecuatoriano a través de achicar el Parlamento, de reducir la participación y los espacios de representación. No se resuelven los problemas de la democracia ecuatoriana eliminando el fondo partidario, paradoja además que permitiría que solo aquellos que tienen grandes recursos desde la banca u otros sectores de los grupos económicos puedan tener oportunidades. No se resuelve la democracia debilitando las instituciones. Y creo que ese es el reto principal de esta tarde y de este debate. ¿Cómo fortalecemos a través de las reformas a la ley de la función legislativa precisamente nuestro Parlamento? Y la propuesta que yo he presentado, presidente encargado y colegas legisladores, pueblo ecuatoriano, en el año 2018, va en la dirección de plantear algunos elementos para fortalecer la representatividad plural del Parlamento, para fortalecer su transparencia, para fortalecer su accesibilidad, para fortalecer el ejercicio responsable y ético de todos sus integrantes y para fortalecer la eficacia en sus diferentes funciones. En cuanto a fortalecer la representación en la Asamblea, yo propongo algunos mecanismos para hacer más abiertos los métodos de trabajo y de participación equitativa de la diversidad de sus integrantes. Por ejemplo, el enfoque de género debe ser un eje fundamental de esta reforma para que las mujeres parlamentarias puedan participar con mucho más equidad, con mucho más estímulo en la vida política parlamentaria.
igualmente los jóvenes, igualmente los representantes de los grupos étnicos y de los grupos migrantes. Esto se tiene que lograr, por un lado, con los sistemas electorales que ojalá realmente sigan fortaleciéndose y garantizando esta participación diversa, pero también con que el Parlamento trate de representar realmente esa diversidad de su pueblo, que los parlamentos se parezcan cada vez más a sus pueblos, como alguien lo ha señalado, y debe ser a través de la participación equitativa en los órganos de la legislatura, como el CAL, como las comisiones, como las representaciones internas y externas, e incluso en la participación a través de las propuestas y del ejercicio democrático de la calidad de parlamentario. También la forma de fortalecer el Parlamento ecuatoriano y de restablecer la confianza de los ciudadanos es que el Parlamento tenga un código de ética. Es cuestionable, por decirlo menos, que la Asamblea Ecuatoriana, los funcionarios de la Asamblea tengan un código de ética, pero no tengamos un código de ética los parlamentarios. Yo creo que todos estamos coincidiendo, y lo he escuchado en las diferentes intervenciones, la necesidad de que estas normas éticas ingresen expresamente en la ley de la función legislativa y activen en el momento oportuno un comité de ética cuando éste tenga que evaluar y juzgar denuncias fundamentadas respecto del rompimiento de esas normas éticas. El fortalecimiento de la confianza en el Parlamento tiene también que ver con una más y mejor fiscalización al Ejecutivo, tan venida a menos, lamentablemente, en este periodo. Quiero poner algunos ejemplos, presidente. El informe del presidente de la República se recibe sin pena ni gloria en la Asamblea Nacional, luego no es evaluado ni se debate por parte de la Asamblea Nacional. Igual cosa ocurre con los informes de las otras funciones del Estado que se presentan formalmente, pero que no son sujeto de una verdadera evaluación política. De la misma manera, el cumplimiento y la ejecución del presupuesto del Estado, que es aprobado o no en la Asamblea Nacional, no es sujeto de ninguna fiscalización seria. Por lo tanto, yo apoyo la creación de una unidad de seguimiento del cumplimiento del presupuesto y de un debate permanente y obligatorio que deba colocarse oportunamente en las sesiones del Pleno. Mi propuesta también contempla, presidente, otro mecanismo para fortalecer la vida del Parlamento ecuatoriano, su dinámica en relación a la ciudadanía, que es el hecho de tener mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con la ciudadanía. En este momento son ONGs, observatorios y plataformas externas los que dan cuenta de nuestras votaciones, los que dan cuenta de los proyectos de ley que presentamos los asambleístas, en definitiva del historial de gestión de cada asambleísta. Y ahí efectivamente coincido con los colegas que me han antecedido en la palabra, precisamente de que tenemos que crear un mecanismo que impida esta generalización injusta y absurda que se hace en el Parlamento, donde se coloca por igual y se estigmatiza y se daña la institucionalidad de la Asamblea, generalizando los contados casos que yo creo que son aún minoritarios dentro del Parlamento de comportamientos corruptos, de comportamientos irresponsables o de comportamientos reñidos con lo que el pueblo ecuatoriano espera de nosotros. Pero esto podría en gran medida subsanarse cuando el ciudadano o ciudadana del país pueda conocer directamente el historial completo, integral de la gestión de los parlamentarios. Nosotros no tenemos una plataforma y un portal tecnológico donde este récord, este historial de la gestión de cada asambleísta, donde demos cuenta del número de proyectos de ley, del número y el tipo de eventos de fiscalización que hemos realizado, de los eventos y actividades con la ciudadanía, de la representación nacional e internacional que hemos hecho, de las asistencias, etcétera, de todo aquello que constituye nuestra gestión, y sea el ciudadano el que pueda diferenciar el buen parlamentario o parlamentaria del mal parlamentario. ¿Cuánta falta haría ahora de cara a un nuevo proceso electoral que precisamente los ecuatorianos puedan tener toda esta información de una manera amigable, accesible,
para hacer un mejor control ciudadano sobre cada uno de nosotros y sobre nuestro desempeño. Dentro de esta plataforma, tal como recomienda la Unión Interparlamentaria Mundial, debería el Parlamento ecuatoriano preparar el futuro. ¿Qué es ello? Colocar todos aquellos elementos de prospectiva, leyes que quedan en camino, leyes fundamentales y que deberían ser parte de la agenda legislativa, procesos que quedan encaminados en la Asamblea Nacional para enriquecer el debate democrático de la sociedad ecuatoriana. Nada de estas herramientas contamos en la actualidad integrados sistemáticamente en una adecuada plataforma de transparencia de la gestión del Parlamento que sea realmente un Parlamento de cara al siglo XXI. Y esta es una de las propuestas que contempla mi proyecto de ley, que pido a la presidenta de la Comisión de Justicia y a los miembros de la Comisión de Justicia realmente sea integrado con los diferentes mecanismos que van en esta dirección, insisto, de fortalecimiento del rol democrático del Parlamento ecuatoriano. Voy concluyendo, presidente, señalando además que mi proyecto de ley contempla mecanismos de vigilancia, condena y sanción a las prácticas discriminatorias. El Parlamento debe ser el reflejo precisamente de una institución no discriminatoria. Sin embargo, en este periodo y en otros periodos hemos visto prácticas discriminatorias, sexismo, hemos visto prácticas racistas, prácticas de violencia política que no deben ocurrir, que tienen que ser sancionadas y prevenidas, y por ello también he propuesto el fortalecimiento y conformación permanente de la unidad de género y derechos humanos en la institucionalidad del Parlamento. Debe la reforma a la ley incluir la Comisión de Derechos Humanos Permanente, que ya se creó en la Ley de Personas Desaparecidas como una de las comisiones permanentes de nuestro Parlamento. El tema de derechos humanos, sin duda alguna, es transversal y fundamental en el ejercicio de la legislatura y de la fiscalización. Debemos institucionalizar el programa ciudadano de asambleísta por un día, que le ha hecho tanto bien al Parlamento ecuatoriano, no solo por socializar el trabajo y las leyes que preparamos, sino además por recibir el aporte de los ciudadanos, y debemos tener prácticas más claras, más permanentes y sistemáticas de consulta a los ciudadanos sobre aquellos grandes temas que la legislatura está debatiendo. En definitiva, presidente, y con ello cierro mi intervención, este debate de las reformas a la ley orgánica de la función legislativa debe tener un claro norte de recuperar la confianza de este Parlamento por parte de los ciudadanos, y eso se hace con más democracia, con más participación, con más mecanismos de eficacia y de trabajo responsable de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Teníamos allí la intervención del asambleísta por Azuay Doris Solís. Esta es la intervención número 21. Contabilizamos las que se produjeron ya